Hola, otra vez, bienvenido a nuestro estudio del libro de Hechos. Estamos hoy empezando con la clase número 22. Vamos a continuar estudiando del libro de Hechos. Y la última vez que estamos estudiando, hemos mirado de lo que sucedió en la ciudad de Corinto. Y si tienes tu Biblia abierta, vamos a empezar en capítulo 18 de Hechos. Y voy a pedir si lo puedes abrir tu Biblia, vamos a continuar estudiando en esta sección de las Escrituras. Si recuerdas, como siempre, Pablo había empezado enseñando en la sinagoga. Él tenía unos que aceptaron la palabra de Pablo y convirtieron al cristianismo y salieron de la sinagoga. Y después empezó a tener éxito también entre los gentiles. Empezando en capítulo 18, vamos a ver en versículo 7 adelante, cuando él salió de la sinagoga, un señor llamado Crispo, un director de la sinagoga, se convirtió también y fue con toda su familia, fueron bautizados. Y finalmente en versículo 9 encontramos algo también algo interesante, yo creo. Leímos en este versículo 9-10 que Pablo recibió una visión del Señor. Y yo creo que eso es significante porque si recuerdas lo que había sucedido en otras ciudades, cada vez que él andaba en Tesalónica, por ejemplo, en Berea, por ejemplo, cada vez que él empezó a enseñar, después de poco tiempo, vinieron los judíos y lo corrieron. Y yo imagino que otra vez él tenía poco miedo. Y es lo que dice en versículo 9, en lo que dice el ángel, lo que dice el Señor en la visión. Él dice, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Y qué bueno es saber eso, ¿verdad? Que el Señor está con nosotros cuando estamos enseñando, predicando. Y Dios quería decirlo a otros, a Pablo, hey, no te preocupes, estoy contigo, estás haciendo lo correcto. Y después de muchas veces que estamos recibiendo persecución, problemas, necesitamos huir también. Hey, sigue adelante, estoy contigo. Y también nuestros hermanos en Cristo. Yo creo que es un hábito muy bueno de ayudarles a recordar, hey, Dios está contigo, está viviendo adentro de ti. No importa qué tipo de persecución está experimentando o cualquier tipo de problema, no olvides que el Señor está contigo. Bueno, Pablo recibe esta visión. Él también, Dios le dijo que él tenía que quedarse ahí en Corinto por más tiempo, porque había mucha gente para ganar. Y entonces él obedeció a esta visión y se quedó ahí por mucho tiempo. Pero sobre tiempo, otra vez había un problema. Y los judíos finalmente empezaron a decir que algo está mal con Pablo. Y él está enseñando cosas equivocadas. Y unos judíos llevaron a él enfrente del procónsul, llamada Galión. Y entonces ahí en la pantalla hay una foto de la ciudad de Corinto antiguo, y esa estructura que se puede ver a una persona parada ahí arriba de esa estructura. Eso fue el lugar donde iba a ser parado este galeón. Eso es lo que se llama en griego la bema, el lugar del juicio. Entonces, muy probablemente Galión estaba sentado ahí, y Pablo estaría en la parte abajo esperando la decisión de Galión. Entonces podemos tener algo muy fijo en esta situación. Y yo creo que en el estudio de Hechos, este momento es importante para ayudarnos a establecer la fecha de ciertas cosas adentro del libro. La razón que digo eso es porque sabemos de textos extra bíblicos, los que no están en la Biblia, que este Galión fue procónsul o alguien que está líder de la ciudad de Corinto y de Acaya, la provincia de Acaya, que incluyó gran parte de Grecia. Este Galión
estaba muy poco tiempo en este puesto. Él estaba ahí, él empezó de reinar, si puede llamarlo, o ser el procónsul, en el año 51 después de Cristo. Aún la fecha del primer día de julio, él inició, tenemos eso de otros textos, y él se quedó ahí en Corinto por máximo 2 años. Entonces, entre 51 al 53 máximo. Pero también de otros textos sabemos que él se enfermó y tenía que probablemente salir temprano de su puesto como procónsul. Lo más probable es que lo que está sucediendo aquí con Pablo en frente de Galión sucedió en el fin de 51, el principio de 52. Muchos esotéricos bíblicos piensan que lo que hemos leído aquí en este texto, cuando él está enfrente de Galión, sucedió lo más probablemente en el invierno del 51 o tal vez la primavera del 52. Y eso nos ayuda en saber cuándo están pasando las cosas dentro del libro de Hechos. Y por esa razón está interesante e importante que sepamos sobre este Galión y por qué está mencionado. Y otra vez, demuestra que la Biblia es verdad. Está pasando adentro de cosas conocidas y eventos conocidos afuera de la Biblia. Y simplemente ayuda a establecer la veracidad de la Biblia. Bueno, al final de cuentas, ellos lo llevaron Pablo enfrente del gobernador, Galión, y Galión dice, bueno, es algo de ustedes, no me importa, es algo de entre ustedes judíos, a mí no me importa, y los echaron para fuera, y él no quería aún escuchar el caso. Y en capítulo 18, versículo 17, había un señor llamado Sóstenes. Y ahí menciona Sóstenes que él fue también líder de la sinagoga o jefe de la sinagoga, tal como Crispo. Es muy probable después de la conversión de Crispo, este señor Sóstenes tuvo su lugar. Y aquí, después de lo que sucedió con Galio, los judíos lo golpearon delante del tribunal, pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. No sé, espero que eso fue el caso, pero leemos en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 1, que había un Sóstenes que andaba con Pablo. No sabemos si es la misma persona, pero sería muy posible que después de lo que sucedió con los otros judíos, que este señor diga, bueno, voy a lavar mis manos de esos judíos, yo voy con Pablo. Él por lo menos demuestra amor. Y no sabemos, pero ojalá que es el mismo Señor que leemos en 1 Corintios 1:1. Otra cosa importante en esta sección de Escrituras es la conexión entre el libro de Hechos con las epístolas. Siempre es importante ver estas conexiones, en mi opinión. Durante ese tiempo cuando Pablo está en Corinto, él no está solamente predicando ahí, sino también él escribió las 2 epístolas a los tesalonicenses. So, primera y segunda Tesalonicenses fueron escritas mientras que Pablo vivía en Corinto. Y esos son uno de las primeras epístolas escritas por Pablo que tenemos. Entonces, después de salir de Tesalónica, él salió bajo de malas circunstancias y él quería darles a los hermanos algo de decir, hey, todo está bien, no te preocupes. Ustedes recibieron la palabra bajo de mucha persecución. Y también en esta carta leímos de que él está animándoles por medio de decir, hey, viene el Señor. En el capítulo 4, 5 y 6 de la primera epístola, él les anima, hey, siga adelante porque el Señor va a regresar y Él va a llevarnos con Él. Bueno, entonces leemos aquí que Él está escribiendo estas 2 epístolas. Leemos también, después de eso, en versículo 18 al 22, leemos de que Pablo está saliendo de Corinto y él iba a regresar a Israel y finalmente a Antioquía. Y aquí en el foto, yo tengo ahí en la mano izquierda abajo, es una foto de la puerta de Cencreas. Cencreas fue un pueblito chiquito
que sirvió como la puerta para la ciudad de Corinto. Entonces él simplemente salía de Corinto en la puerta más cerca del mar, en la parte como al sur. Entonces él fue para Cencrea, él entró en una barca y empezó de regresar a Antioquía eventualmente. Quiero mencionar algo mientras que estamos ahí. En esta sección, en versículo 18, dice lo siguiente: Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más, después de despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Esos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó de Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Quiero parar un momentito de hablar de ese voto. Pues tal vez suene poco raro que él tomó un voto. ¿Y por qué? ¿Y qué tipo? Bueno, al final de cuentas no sabemos exactamente qué tipo de voto fue. Es muy probable, como dice la pantalla, que era un voto de los nazareos. Un voto de nazareos se puede encontrar en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en capítulo 6. Básicamente todo este capítulo habla de este voto. Y simplemente Dios había dado a los israelitas una manera por uno que no es de la familia de sacerdotes, que ellos pueden devotarse a algo de una manera muy especial al Señor. Si uno, por ejemplo, de otras tribus que querían decir: Dios, yo quiero hacerme un devoto, yo quiero entregar mi vida a ti por un cierto tiempo. Mientras que no fueron sacerdotes, no podían servir cada día en el templo o lo que sea, pero ellos pueden por lo menos decir que, wow, yo quiero mostrar a Dios que yo quiero entregarme completamente a ti. De la forma que Dios había dado a tal persona es este voto de nazareos. Y tal vez Pablo está diciendo lo mismo, que él está diciendo a Dios: yo quiero entregarme otra vez en una manera muy especial. Y podemos ver también que en esa época del judaísmo también había otros votos que los judíos tomaron simplemente para decir a Dios o pedir a Dios por protección. Si uno está notando que en el futuro viene un problema o una dificultad, que ellos tomaron un voto diciendo: Dios, protéjame por favor durante ese tiempo. Y eso se puede leer, por ejemplo, en Josefo, como tengo en la pantalla, Josefo, en su libro Las guerras de los judíos, en libro 2, sección 313. Y es posible que uno de esos son las opciones, pero él por lo menos tomó ese voto. Y tal vez está pensando en los votos, etc. Tal vez se entra en la mente lo que dijo Jesús en Mateo 5 de no tomar votos o hacer votos de ciertas maneras. Es otro término en griego que se encuentra aquí, que se encuentra en Mateo 5, versículo 33, por ejemplo, o en Santiago 5, versículo 12, cuando ambos están diciendo que no hagan eso. Pero aparentemente eso fue una cosa diferente. Usa términos diferentes en griego, pero aparentemente Pablo está simplemente diciendo algo a Dios, haciendo promesas a Dios o pidiendo protección, algo así. Bueno, en versículo 19 al versículo 22 leemos que Pablo empieza, él regresa a Antioquía, como hemos leído, para otra vez hacer lo que él hizo antes de hacer un reporte de lo que había sucedido y explicar lo que está pasando en su misión. Y finalmente, en versículo 23, si seguimos leyendo en esta sección, él sale otra vez de Antioquía y él empieza el tercer viaje misionero.
Y quiero parar ahí por el momento, vamos a regresar en eso en principio del capítulo 19, pero Lucas introduce la idea de que él está iniciando este tercer viaje misionero. Y en ese momento es como, si estamos mirando eso como una película, es como mientras que Pablo empieza su misión, la cámara se mueve y empieza a enfocarse en otra persona, específicamente en los amigos de Pablo, Aquila y Priscila, con un señor llamado Apolos, que vamos a conocer en ese momento. Bueno, en versículo 24 al 28 leemos sobre este señor Apolos. Y rápidamente hay unos textos que puede estudiar más sobre quién es este señor. En Hechos 19, más adelante leemos en 1 Corintios 1, versículo 12, capítulo 3, versículos 5 y 6, capítulo 4, versículo 6, y 16, versículo 12, y también en Tito 3, versículo 13. Pero aquí en este texto, y también sacado de otros textos, tenemos una descripción bastante grande de ese señor. Conocemos bastante de su carácter, su personalidad, su historia. Sabemos que él es un natural de Alejandría, es de Egipto, y si recuerdas, Alejandría fue la ciudad segunda en tamaño de todo el imperio romano. Era una ciudad muy grande y muy importante porque tenía una biblioteca muy famosa con muchos libros o rollos, realmente, y que es un lugar, un centro también de aprender. Muchos viajaron a Alejandría para estudiar y tenía ese ambiente, esa cultura de ser un centro de aprender. También dice que él era un varón elocuente. Él fue probablemente un orador profesional. Menciona también aquí que él fue poderoso en las Escrituras. Él había estudiado profundamente lo que dice el Antiguo Testamento y él sabía bien lo que dijo en relación con el Mesías, por ejemplo. Dice él siendo de espíritu fervoroso. Lo más probable es que habla de su propia personalidad o su propio espíritu y probablemente no está refiriendo al Espíritu Santo debido a lo que vamos a leer más adelante en capítulo 19, de que había unos que fueron también discípulos de Juan que no tenían el Espíritu Santo. Entonces lo más probable es que está refiriendo a su propio espíritu, que ¿cómo conocemos gente así que tienen un espíritu muy fuerte? Bueno, siguiendo con la lista, solamente conocía el bautismo de Juan. Dice que él está explicando sobre Cristo bien, pero él no conoció más que el bautismo de Juan. También, si miramos en otros textos, en Corintio, él tenía sus seguidores en Corinto. Parte de los hermanos allá empezaron de como seguir a él de cierta manera. Y también él fue un servidor de Cristo en los ojos de Pablo. Y si lees, por ejemplo, en las otras partes de la Biblia, nunca vemos que había problemas entre Pablo y Apolos. Ellos siempre hablan muy bien, Pablo siempre habla muy bien de Apolos y lo respeta completamente. Pero aparentemente él tenía una limitación de su entendimiento. En eso nos lleva al punto de decir de que Priscila y Aquila lo explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Quiero leer esa sección rápidamente. En versículo 26 dice lo siguiente. Está hablando de Apolos. Él comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Bueno, entonces un puntito sobre esta reunión entre Aquila y Priscila y con Apolos. Primeramente, es notable que le tomaron aparte.
Es la idea que ellos lo escucharon en la sinagoga probablemente y se dieron cuenta que, él sabe bastante, es una herramienta muy útil, pero está limitada en su entendimiento. Y en vez de refutarlo en frente de todos para confundir a todos, ellos lo tomaron al lado y explicaron a él más sobre el bautismo cristiano, por ejemplo, sobre el Espíritu Santo, yo imagino, y otras cosas que tal vez él no sabía. Y ellos lo explicaron aparentemente muy bien, y él continuó enseñando, y él recibió esta información, aparentemente, y él siguió enseñando. Yo creo también es una lección, un ejemplo muy bueno para nosotros. A veces tenemos que corregir a gente, ¿verdad? Hay gente que tiene un evangelio que es incompleto. Tal vez son unas enseñanzas incompletas o equivocadas. Y yo creo que es importante empezar de esa manera, a tomarlo al lado y hablar con ellos y enseñarlos, como dice aquí en el texto, con mayor precisión el camino de Dios. Yo creo que es muy buen ejemplo también para nosotros. Bueno, ellos lo corrigieron y Apolo siguió de enseñar. Y después llegamos al capítulo 19, porque realmente estoy conectado, no quiero perder esta conexión del capítulo 19. Entonces, en capítulo, hace un momento, otra vez para repasar rápidamente dónde estamos, hemos visto en nuestro estudio el primer viaje misionero, el concilio, el segundo viaje misionero, y ahora estamos empezando con el tercer viaje misionero de Pablo. Y estamos en capítulo 19, y él había salido de Antioquía, andaba en ciertas partes. Y vamos a ver este mapa rápidamente para ver a dónde él andaba. En la pantalla, si miran la mano derecha, encontramos Antioquía, la ciudad de Antioquía, donde él empezó. Pasó por Iconio. Otra vez, si recuerda, Iconio, él había predicado antes, enseñado y había hecho unos discípulos. Él pasó por allí por un tiempo. Finalmente fue a Éfeso. Y después a Troas, Filipos, Tesalónica, Corinto, Atenas. Cuando llegó a Corinto, él realmente básicamente regresó de la misma ruta. Él regresó por Atenas, Tesalónica, Filipos, a Troas. Y Troas, él salió del camino y empezó con una barca. Pasó un momento en Melito y finalmente regresó a Jerusalén. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos capítulos del libro de Hechos. Entonces, él hace un círculo muy grande. Y regresa básicamente a Israel. En capítulo 19 vamos a ver lo siguiente, estas secciones de capítulo 19. Los primeros 7 versículos vamos a ver unos discípulos de Juan que ellos aceptaron la palabra de Dios y aceptaron a Jesús. Y en versículo 8 al 22 vamos a ver el ministerio de Pablo en Éfeso. En versículo 23 al 41 vamos a ver un disturbio en Éfeso por la predicación de Pablo. Y en capítulo 20 leemos que el recorrido de Macedonia y Grecia. Y finalmente en 27 al 12 Pablo visita Troas con una semana. Y al final del capítulo 20, versículo 13 al 38, leemos del viaje a Melito y la despedida de los ancianos de Éfeso. Entonces vamos a ver en esta sección, vamos a ver lo que sucede en estos puntos en la vida de Pablo y en el libro de Hechos. Bueno, primeramente, en capítulo 19, quiero leer el texto de 19, versículo 1 al versículo 7. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Y recuerdes que Apolos recibió las noticias de Aquila y Priscila en Éfeso. Entonces, estamos hablando de la misma ciudad de Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?
el bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Bueno, yo creo que algo importante es no perder la conexión entre capítulo 18 y capítulo 19. A veces las divisiones de los capítulos nos hacen problemas porque uno empieza leyendo aquí en 19, que Pablo andaba en Éfeso y uno pierde lo que hemos leído al fin del 18 sobre Apolos. Él también fue un discípulo, en cierta manera, de Juan. Él había recibido el bautismo de Juan, aparentemente, y es posible que esos fueron discípulos de él o que habían oído la palabra de él, o también es posible que estos 12 llegaron a Éfeso después de la salida de Apolos, y que tal como Apolos necesitaba recibir más instrucciones, esos 12 también. No sabemos realmente los detalles, pero es importante mantener que estamos viendo otra vez unos ejemplos de un grupo nuevo dentro del libro de Hechos. Hemos visto que Apolos recibió más instrucciones, ahora esos 12 van a también recibir más información. Es interesante el diálogo entre Pablo y los 12 hombres. Primeramente, él empieza a decir o preguntarles, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y eso ellos respondieron, pues, ¿de qué estás hablando, Señor? No hemos oído nada de ese Espíritu Santo. Y entonces eso causó a Pablo pensar, wow, estamos hablando de algo completamente diferente. Cuando él escuchó que ellos no habían oído que existía un Espíritu Santo, él sabía que algo está mal con estos discípulos, como los son llamados aquí en este texto. Entonces él continuó preguntando, bueno, entonces, ¿qué tipo de bautismo recibieron? Y eso yo creo es importante, porque él en su mente, en la mente de Pablo, es decir, bueno, si ellos no tienen Espíritu Santo, algo tiene que estar mal con su bautismo. Y él inmediatamente les preguntó sobre qué tipo de bautismo que habían recibido. Bueno, ellos explicaron de que han sido bautizados por Juan o fueron bautizados o conocieron por lo menos el bautismo de Juan. Y en ese momento Pablo explicó mejor sobre qué es el bautismo de Juan y para qué fuera. Y también ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y después Pablo impuso las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Unas observaciones de eso yo creo es importante. Primeramente, leemos que estamos realmente entrando en otro grupo. Hemos visto que en el libro de Hechos hemos visto un movimiento de Jerusalén a los confines de la tierra y en cada paso estamos viendo grupos nuevos entrando en el reino. Yo creo que aquí es otro ejemplo de eso, es poco diferente. Hemos visto, por ejemplo, en capítulo 8, los samaritanos recibieron la palabra, en capítulo 10, los gentiles, y ahora estamos leyendo de otro grupo. Yo creo que por eso es importante en el libro de Hechos para darnos otro ejemplo de grupos entrando en el reino. En ese caso son los discípulos de Juan. Y yo creo que Lucas está dando ejemplos de cada grupo, diciendo a cualquier persona que iba a leer, por ejemplo, su libro, que ellos pueden ser salvos. Si sean gentiles, si sean samaritanos, si sean hijos o discípulos de Juan. Y por esa razón yo creo que Pablo impuso las manos para mostrar, ustedes son tal como los otros que recibieron el Espíritu Santo de una manera especial. Para mostrar que ellos también tienen el Espíritu Santo sin duda, y ellos empezaron de hablar en lenguas por aquí, dice el texto, y que ellos pueden probar que habían recibido el Espíritu. Bueno, número 2,
En mi opinión, es posible que cuando leemos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 4 al 6, para mí es siempre interesante que él menciona la lista de que hay una sola fe, hay un solo Dios, hay una iglesia, una esperanza, que él menciona también un solo bautismo. No sé, tal vez tiene que ver con, había unos otros discípulos de Juan que han sido bautizados de nuevo en Éfeso. Y Pablo está restableciendo unos años más de que, ahí tenemos nosotros como cristianos un solo bautismo. Y si aun si fuera bautizado de Juan, no importa. Lo que tiene que recibir es un bautismo en el nombre de Cristo. Número 3, y eso es relacionado con el número 2, uno puede recibir un bautismo equivocado o incompleto. Yo creo que eso también aplica hoy en día, que uno puede recibir un bautismo equivocado o incompleto. Y es completamente aceptable si uno ve en las Escrituras, wow, yo realmente no fui bautizado como describe las Escrituras. Wow, yo debo ser bautizado de nuevo. Y aparentemente no había ningún problema con eso. Ellos lo hicieron en ese caso. Yo creo que abrió esta oportunidad para nosotros también hoy en día. Número 4, hemos mencionado brevemente, pero no, yo creo que eso nos demuestra otra vez que había una conexión muy fuerte entre el bautismo con el Espíritu Santo. En la mente de Pablo por lo menos. Yo creo también vemos eso varias veces en el libro de Hechos, que siempre fueron conectados, aunque no siempre pasaron al instante exacta, pero están siempre conectados. Yo creo que es importante también nosotros. No fue como uno fue bautizado y años después recibieron el Espíritu Santo. Siempre fue conectado entre los dos. Y deben aparentemente estar conectado el Espíritu Santo con el bautismo cristiano. Bueno, después de corregir a ese grupo de gente, seguimos estudiando sobre Pablo en Éfeso. En versículo 8, al fin del capítulo, Pablo está ahí por bastante tiempo, probablemente como 3 años. Y él enseñaba a mucha gente durante el tiempo que estaba en esta ciudad. Y versículo 8 y 9 leemos que, como siempre, como fue su método, en versículo 8 y 9 leemos que Pablo predica a los judíos primeramente. Él entró en la sinagoga, empezó a hablar y predicar, y al final ellos lo rechazaron. Como siempre, cuando él salió, él empezó a predicar en otro lugar. Versículo 9 y 10, leemos de que, voy a leerlo los dos. Algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino, hablando de cristianismo. Así que Pablo se alejó de ellos, los judíos, y formó un grupo aparte con los discípulos. Y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Otra vez, rápidamente, un puntito, había una pregunta sobre, cuando hablamos de Asia, ¿dónde estamos hablando? Asia fue el nombre de una provincia romana, como un estado en el imperio de romano, ubicada en lo que hoy en día es la Turquía. Entonces, cuando hablamos de Asia en nuestro texto, aquí estamos hablando de parte del oeste de la Turquía moderna. Entonces, cuando hablamos aquí, no estamos hablando de Japón o China o algo así, sino ahí mismo en lo que hoy en día se llama la Turquía. Y aparentemente es una región bastante grande. Y dice que todos los griegos y todos los judíos en esta área, por lo menos, escucharon la palabra de Cristo. Eso fue un tiempo muy fructífero para Pablo, yo creo.
Es interesante que él pasó tiempo, como dice aquí, enseñando o discutiendo, hablando en esta escuela de Tirano. No sabemos más o mucho sobre esa escuela, exactamente cómo funcionaba, si es como nuestra escuela aquí, o tal vez en Quito, donde están ustedes, o en Little Rock. No sabemos si era muy estructurado o él simplemente tenía gente viniendo, aprendiendo de él. Es muy probable que fue semejante a las escuelas filosóficas que estaban en Atenas años antes, donde vinieron gente para estudiar y después salieron para a predicar en otros lugares, etc. Mi opinión es que probablemente es durante ese tiempo de que la ciudad de Colosas, donde más adelante recibieron una carta de Pablo, Colosenses, que es durante esos 2 años cuando Pablo andaba en Efesio que ellos recibieron la palabra, porque ellos estaban parte de esa área probablemente que recibió la palabra. Un señor Epafros, que se puede leer en Colosenses capítulo 1, versículo 7, que Epafros llevó la palabra a Colosas. Y es muy probable que ese Epafras estudiaba con Pablo aquí en Éfeso, en esta escuela. No sabemos, pero muchos escolares, muchos eruditos bíblicos dicen que fue durante ese tiempo que sucedió eso. Otra conexión que es importante, yo creo que quiero mencionar, es que otra vez tenemos una conexión con las epístolas. Es muy probable que es durante ese tiempo, cuando Pablo está en Éfeso, que él escribió el libro de Primera de Corintios. Él aún dice en capítulo 16, versículos 8 y 9, que lo siguiente, dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es interesante que Pablo mismo dice que ese fue un tiempo muy fructífero. Él dice que había una puerta muy abierto, y grande y eficaz. Entonces él escribió esa 1 de Corintios, animando a los hermanos en Corinto a mantenerse unidos. Y aunque no tenemos tiempo para estudiar realmente todo el libro de Corintios, recuerda que había correspondencia entre Pablo y la iglesia en Corinto sobre ese tiempo unas veces, y que él mandó cartas a ellos para corregirlos, porque había divisiones, había problemas de varios tipos, y él trataba de corregirlos por medio de las cartas, uno siendo esta carta de 1 de Corintios. Entonces, después de eso, leemos en el texto de algo en versículo 11 que yo quiero enfocarnos por unos minutos. En versículo 11 de capítulo 9, dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Y para mí es interesante que menciona que para mí siempre milagros son extraordinarios. Simplemente, yo no veo muchos milagros diariamente. Para mí, cualquier tipo de milagro puede ser un extraordinario, pero aparentemente esos fueron cosas increíbles por la gente ahí. Y eso me causa preguntar por qué. ¿Por qué ahí? Unas cosas que unos han mencionado es que Lucas está tratando de comparar la vida de Pablo con la vida de Pedro. Y si recuerdas que antes, en capítulo 5, en versículo 15 al 16 de Hechos, Pedro había hecho cosas increíbles. Gente había pasado en su sombra y fueron sanados. ¡Wow! ¡Qué poder! Y es posible que algo semejante está bajo de consideración aquí, que está comparando, tal como Pedro hizo milagros extraordinarios por medio del poder de Dios, también Pablo. Aquí también en lo que hemos leído antes sobre los 12 hombres que fueron discípulos de Juan,
Otra comparación es la de que tal como Pedro había dado el Espíritu Santo a los samaritanos, Pablo está también impartiendo el Espíritu Santo a los discípulos de Juan. Bueno, otra vez, eso es posible y es una manera de explicar la comparación y la razón por esos milagros extraordinarios. Pero yo creo que contextualmente hay otra opción. Y eso me causó empezar a mostrar un método de estudiar el libro de Hechos. Y yo quería mencionar eso en ese punto, simplemente para abrir otra opción cuando estás enseñando este curso, por ejemplo, este estudio. Y eso es enseñar el libro de Hechos temáticamente. Es decir, que estudiar temas del libro de Hechos. Permite explicar lo que estoy hablando. Yo he hecho eso en otras ocasiones. Cuando no tengo tiempo para estudiar cada versículo, yo escojo un tema por capítulo y enseñar este tema y para que yo pueda moverme rápidamente por el libro. Capítulo 1 tal vez puede hablar de la preparación de discípulos, mirar a los ejemplos, lo que sucedió en el primer capítulo y aplicarlo cómo podemos prepararnos a nosotros debido a lo que sucedió en capítulo 1. Capítulo 2 puede hablar del mensaje de la salvación, cómo ser salvo, quién es este Mesías y explicar cómo el Mesías nos puede salvar a nosotros hoy en día también. Capítulo 3 y 4 podemos hablar del poder del nombre de Jesús y mirar a los ejemplos ahí cuando Pedro predicaba ese sermón en frente del Sanedrín y en frente de en capítulo 3 también. 5, podemos hablar de la santidad de la iglesia, porque por lo que sucedió con Ananías y Zafira, demuestra que Dios quiere proteger a su iglesia. Y cualquier tipo de maldad, impureza, tiene que ser quitado de la iglesia. Y puede desarrollar ese concepto, ese tema, por otros textos bíblicos. Y enseñar a los hermanos este tema. Y puede seguir con cada capítulo. Y si yo enseño este capítulo 19, el tema sería la guerra espiritual. Y quiero darles un ejemplo de cómo estudiar el libro de Efesios por medio de temas. Bueno, primeramente, la situación allá en Éfeso. Todos estaban en busca de protección de fuerzas malignas. Todos que vivían en esa región del mundo en el primer siglo vivieron en miedo. Ellos pensaron que cada cosa que sucedió en sus vidas fue relacionada con demonios o con fuerzas buenas y malas que están atacándoles o ayudándoles. Y hacían todo lo posible para protegerse. Y por eso vivían bajo de mucha presión, bajo de mucho temor. Y entonces cuando vino el Evangelio, es como liberación de temor. Ellos trataron de luchar contra sus demonios, antes de ser cristianos, por 2 métodos principales. Uno es por la hechicería. Ellos tenían lo que llamaban los escritos efesinos. Lo que hicieron es tomaron una piedrita o algo, escribieron unas palabras que uno puede decir y supuestamente eso puede quitar cualquier tipo de maldad que está cerca de ti. Y eso rechaza cualquier fuerza maligna. Y es por repetir esas cosas, eso te protege. Y es una forma de hechicería. Y muchos usaron esos. Y han sido encontrados muchos de esos amuletos en sitios arqueológicos. Había mucha gente que creyeron eso. Porque están buscando protección. Otra manera es por la idolatría. Ellos confiaron en la diosa que vamos a ver ahorita en nuestro texto aún, sobre Diana. Entonces muchos confiaron en esa diosa Diana en griego o en latín o Artemisa en griega.
en griego. Entonces ellos confiaron en esa diosa para protegerles de esas fuerzas malignas. Bueno, entonces, hoy en día, ¿tenemos cosas así? Yo creo que sí. Tenemos ejemplos de cartas de tarot. Tenemos horóscopos. Tenemos gente poniendo cruces en sus casas o poniendo herraduras, medallones de santos, Biblias. Aún la Biblia misma es usada de una manera semejante. El propósito es para evitar ataques de fuerzas malignas. Yo creo que es importante a nosotros a decir, bueno, no podemos continuar confiando en estas cosas. Tenemos que confiar en Dios. Bueno, yo creo que mi tiempo ya está acabando y yo creo que vamos a continuar ese estudio sobre el tema de la guerra espiritual en la próxima clase. Espero que vienes otra vez con nosotros muy pronto. Que Dios te bendiga. Hablamos la próxima vez.